Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la tertulia, entrega de este lunes 11 de julio, primer día después de esta mini ola de calor que nos ha acompañado durante este pasado fin de semana. Ha sido bastante, se ha dejado bastante de notar en muchísimos lugares, menos en la zona norte, en el litoral oeste, noroeste, en este caso, la zona de Famara, que es un lugar muy habitual donde la gente suele ir para escapar de los calores en el interior. Pero bueno, ya la cosa ha aflojado durante la jornada de hoy y se espera que en las próximas horas se retome la normalidad. ¿Cuál es la normalidad en julio? Pues claro, de repente alguien que nos ve desde la península, desde otros lugares, dice, pues si es que en julio tiene que hacer calor. Bueno, aquí más atenuado, como suele ser habitual, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues vamos a hablar hoy con Marcos Vergaz, que es concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Teguise. Será en la segunda parte en la entrevista, y antes, en la primera, saludamos ya a Paola Delgado, compañera de redacción, periodista, para apuntar las cosas de primera hora. ¿Qué tal, Paola? Muy buenas. Muy buenas tardes, Jaime. He soportado esa ola de calor. Claro, porque tú vives, bueno, no en el noroeste, en el noreste, en este caso, pero en el nor. Sí, todo lo que empiece por nor está exacto. el tema, menos los caldos. Y muchísimo calor, muchísimo calor por toda esa zona, muchísimo calor que ha habido el fin de semana. Y bueno, como bien dices, ahora ya parece que se ha relajado un poco la cosa, pero sí que nos volvemos a encontrar con muchísimo viento, lo normal, en julio en Lanzarote. Es lo que toca. Ha regresado Don Viento para atenuar las temperaturas. Lo que sí nos deja el fin de semana es un reguero de noticias de esas no tan agradables, pero que es preciso contar. Empezando por el fallecimiento ayer tarde de un joven en el litoral de Puerto del Carmen. En principio se había apuntado que tenía 35 años de edad, aunque finalmente se ha confirmado que tenía 27 años y que además formaba parte de un grupo de jóvenes que estaban formándose para posteriormente incorporarse al mercado laboral. Sí, efectivamente, de lo que conocemos como el PFA, el Programa de Formación y Alternancia con el Empleo, en este caso pues del Ayuntamiento de Tía. Como bien dices, era más joven de lo que habían indicado, 27 años, y bueno, pues recibían esa alerta en la tarde del domingo, alrededor de las 6:30 de la tarde, de que bueno, habían localizado a un varón en el agua. Efectivamente lo localizaron, lo recuperaron, lo rescataron con una parada cardiorrespiratoria, le intentaron reanimar, ya sabemos lo que toca en estos casos, pero en este caso pues fue sin éxito y pues efectivamente había fallecido en la tarde. Ayer todavía se desconocen exactamente las causas, pero es algo que se determinará con la autopsia posterior. Por lo demás, ayer domingo también Salvamento Marítimo tenía que salir en busca de una nueva embarcación tipo patera. Viajaban 54 personas a bordo, entre ellas 3 mujeres y 3 menores. La patera tenía, en este caso, la peculiaridad de que venía rajada, venía con una vía del agua, vía de agua. Sí, así es. Como bien dice, 54 personas, a pesar de ese desperfecto, digámoslo, lo que indicaban en principio es que todos estaban en aparente buen estado de salud, 54 personas de origen subsahariano, entre ellas 3 menores y 3 mujeres. Lo de las pateras, además, esa la indicamos porque efectivamente la localizaron a 28 millas de Lanzarote, pero también han localizado a lo largo del fin de semana otras tantas en esa ruta que ya conocemos y llamamos como Ruta Canaria, una de ellas con 62 personas, entre ellas 9 menores, y otras 2 en las que además hay 2 desaparecidos con más de 100 personas que venían a bordo. También insisto en Ruta Canaria para que, bueno, ya conocemos lo que lamentablemente conocemos de estas embarcaciones, unos llegan y otros pues no corren esa suerte. Así es. Bueno, estábamos en ola de calor, todo el mundo lo sabe, en alerta incluso en naranja. En estas circunstancias se recomienda, las autoridades sanitarias recomiendan no hacer determinadas cosas y el sentido común acompaña muchas veces a esas recomendaciones sanitarias. Es más, muchas veces incluso el sentido común las anula. Hay cosas que ya tú dices que no se debe hacer cuando hay una ola de calor. Por ejemplo, senderismo. Es algo que dices tú, casi mejor no hacerlo, ¿no? Pero es que además, si sales a hacerlo porque no te puedes aguantar, pues habrá sitios más recomendables para hacer senderismo que subir y bajar el Risco, el Camino de las Gracioseras. Bueno, pues una pareja no hizo caso al sentido común o a las recomendaciones sanitarias. ¿Y qué pasó? Que tuvo que llamar la pareja porque el hombre se había encontrado mal, es lo que habitualmente se suele llamar un golpe de calor, y se activaron las emergencias. Se activó hasta el helicóptero.
Sí. Pasa que luego cuando iban para allá los bomberos, ¿no? Llamaron a la pareja para decir cómo estaba, cómo no estaba, y la pareja dice, no, parece que se está encontrando un poco mejor. Sí, sí, fue así tal cual, pues imagino que al principio se asustarían un poco por las circunstancias, evidentemente, en las que llegó a encontrarse uno de ellos, ¿no? Como ya conocemos por el tiempo que había, y efectivamente cuando ya el helicóptero estaba pues por la zona intentando localizarlo, llamaron, le dijeron, oye, mira, nos encontramos mejor, comprobaron que ya estaban a muy pocos metros pues de la ruta, del final de la ruta. Además también se movilizó la policía local, porque además iban acompañados de un efectivo de la policía local en este caso, con lo cual todo quedó en un susto. Pero bueno, como bien dice, es de estas cosas que cuando nosotros hacemos las noticias, ¿no? que va a haber ola de calor, además viene acompañado de las indicaciones y demás, nosotros mientras las hacemos decimos, ¿pero de verdad hace falta estas indicaciones? Bien, pues sí hacen falta, porque como bien dice, hay gente que aun conociéndolas se la juega, se arriesga y se va de senderismo a subir. No hace falta ni conocerlas, si no lees los periódicos no los lees, pero si tú asomas la cabeza fuera de casa y te viene ese viento caliente y ese calor, digo, casi mejor no me doy un paseo hoy, ¿no? Yo casi no me las voy ni a sacar al perro, imagínate. Es que te iba a decir eso, para eso es bueno tener mascota, porque los ves ahí echados, tirados, dices tú. Yo creo que no es bueno caminar, una señal porque los perfecta animales son los que muchas veces te enseñan. Bueno, y hay multitud de fiestas del Carmen, en La Graciosa, en la Villa de Teguise. FEMES acaba de terminar las suyas, y en Valterra también, las del Carmen, que han comenzado este fin de semana. Primer fin de semana de verbena se suspendió la verbena, o la actuación de DJs, porque encontraron a un chinijo que llevaba un arma blanca. Sí, tenía que finalizar concretamente a las 3 de la madrugada y pues bueno, terminó a la 1:30 en este caso, producto efectivamente, como bien dice, de que bueno, parece ser que fue un vecino que estaba por la zona que escuchó una conversación de este menor en este caso, porque tenía 14 años, motivo por cierto por el que no se le pudo detener, porque es la edad mínima o límite para tener, pues, poder detenerlo en este caso. Escuchó un vecino una conversación en la que, entre otras cosas, pues decía que portaba un arma blanca, se lo comunicó en este caso a los efectivos, a la policía, y lo identificaron, localizaron, y por tanto pues se terminó la fiesta, como es evidente, ¿no? En este caso. Desde el Ayuntamiento de Teguise, de Arrecife, lo que han dicho en este caso la concejal de fiestas es que es mejor detectar un incidente antes que provocar un accidente, o algo así, una frase que la bueno, sabe algo muy bien. muy lógico. De casos que lo han controlado desde el propio ayuntamiento. Sí, además dicen que sí que dijeron que hubo otra serie de incidentes y de peleas y pleitos, pero fuera de lo que fue el recinto propiamente dicho que se organizó para el DJ, en este caso para la fiesta. Bueno, al principio del informativo hemos hablado de ese plan de formación alternativa para el empleo en Tías, uno de cuyos integrantes falleció, y justamente nos han pasado unas imágenes de otro de esos planes de formación alternativa para el empleo, en los que han participado en una limpieza de las playas del litoral de Tías. El equipo del PFAE pues han participado y la verdad que han encontrado absolutamente de todo. Es curioso porque ha sido junto también con los bañistas, y alguno pues igual se ha podido sentir medio incómodo en el sentido de que les quitaban las colillas de frente, que pues no me parece muy bien. Suyas, claro. Pues me parece, claro, no quiere decir que sean suyas, pero entre otras cosas también no solo vale para limpiar, sino para concienciar, ya que lo están haciendo en tu cara, ¿no? Por así decirlo, pues para concienciar un poco sobre la necesidad de que seamos cada vez más cívicos en todos estos casos. Fíjate, pasas el rastrillo por ahí y te encuentras de todo en las playas, madre mía. Sí, además yo he ido este fin de semana a la playa y lamentablemente pues seguimos siendo como seguimos siendo. Tenemos que obtener más conciencia. Y en Famara y en la playa de San Juan lo que han hecho es justo lo contrario, retirar las papeleras. Dices tú, ¿tiene sentido que se retiren las papeleras de la playa? ¿Dónde deposito yo las cosas cuando voy a la playa? Pues te las devuelves y te las llevas para tu casa. Porque decía el grupo de ciudadanos que está participando de esta participación ciudadana, y valga la redundancia, dando ideas sobre cómo mejorar los entornos, y desde luego tienen razón. Uno, que estas moles que hay o que había en la playa de Famara son inmensas, la gente deposita allí absolutamente de todo. Uno, o no se recoge a tiempo o se tarda en recoger y aparecen por allí gatos salvajes, ratas, no sé cuántos. Y dos,
cuando hay viento, pues imagínate cómo vuelan las bolsas inmensas y dejan aquello hecho una penita. Manera de evitar eso, llevarse las papeleras, como las han retirado, y poner carteles que dicen que lo mejor es que la basura se vuelva contigo a casa. Bueno, independientemente, hay debate. Sí, hay debate. Desde luego el debate está servido, en las redes sociales podemos verlo, pero independientemente de que nos parezca mejor o peor o estemos más o menos de acuerdo, lo que está claro es que por mucho que no hayan papeleras ahí y no estemos de acuerdo con que las hayan quitado, no vamos a dejar la basura ahí. Nos la llevamos para casa y primer contenedor que encontremos, pues la tiramos, ¿no? O, si les pasa como a mí, me paso 3 días con basura en el portabultos, porque eso que... Si te pasas el contenedor de casa, lo tienes ahí... Y te acuerdas cuando empieza a oler, ¿no? Sí, cuando el ambientador ya no puede con la bolsa de basura, dices tú... Creo que tenía que haber tirado una bolsa de basura. Dependiendo de lo que contenga esa basura, ese momento llega antes o después. Hace 3 días que tenía que haber tirado la basura y seguro que está en el portabultos. En fin, nos ha pasado a todos, ¿eh? Sí, desde luego. Así que no me miren como un bicho raro. Bueno, enseguida estamos ya en la entrevista. Recibimos a Marcos Vergaz y a la entrevista vamos a llegar con un pequeño reportaje, unos 3 minutos, sobre las fiestas de San Marcial del Rubicón que ya han terminado en FEMES, que están recuperando el respeto debido por parte de las instituciones, tanto de la Iglesia como de la sociedad civil y de la política. No olvidemos que San Marcial es el patrón de la isla, que por unas cosas u otras se ha ido echando a menos durante estos últimos años, y este año, el 22, también, como consecuencia del final de la pandemia, pues ha recibido el impulso y el respeto desde la propia Santa Sede, el anuncio de la Santa Sede en España, hasta el propio Cabildo y, por supuesto, el Ayuntamiento de Aiza. Asamblea Santa, pueblo sacerdotal, pueblo Pues hoy, en donde se cumplen los 618 años de la creación de la diócesis canariense rubicense, contamos con la presencia del máximo representante de la Santa Sede en España. Creo que eso nos da aún más impulso para reivindicar que la figura de San Marcial, por la historia que acontece detrás de él, debe ser el patrón de la isla de Lanzarote y el patrón de Canarias. Como representante del Santo Padre, como nuncio apostólico, mi responsabilidad primaria y fundamental es representar, hacer llegar, podemos decir, la cercanía, el afecto del Santo Padre y su bendición en todos los rincones posibles del país, de la nación. Estar aquí en San Marcial, estar aquí en Lanzarote en la fiesta de San Marcial es seguramente una de las expresiones importantes de mi deber de representar al Santo Padre. En este día tan especial para FEMES, contar con esas autoridades eclesiásticas ha sido algo muy importante y que sigue con la reivindicación del pueblo de FEMES, del pueblo de Yaiza, en que siga siendo el patrón, como tiene que ser, y poner a San Marcial donde la historia lo merece. El corondongo es un baile bonito, lo cantan los pobres, lo bailan los ricos. Hacer llegar el Santo Padre hasta FEMES, hasta Yaiza, hasta esta parte de Lanzarote donde la Iglesia de las Canarias empezó, es para mí un grande placer. San Marcial, pues, es un nombre de un santo taumaturgo, un santo muy conocido también como San Marcial de Limoges, un monje, pero sobre todo es un gran evangelizador, que ahora especialmente en nuestro tiempo donde la cuestión de la evangelización es de nuevo verdaderamente fundamental, entonces su figura, su trabajo y su papel en la evangelización de las Islas Canarias también merece una revisita, podemos decir, una nueva visitación y una nueva promoción de lo que hice por Lanzarote y por la Iglesia. Con 4 cascos que tiene la luna, lo cambio en pesetas, tengo una fortuna. El solondongo de Tijalfaya.
Bueno, pues estamos ya de vuelta ahí. Celebramos que efectivamente la procesión, en este caso las fiestas en general de FEMES, hayan recuperado o estén recuperando de un tiempo a esta parte, estos últimos años, pues el esplendor que merece el patrón de Lanzarote, el respeto y el reconocimiento a San Marcial del Rubicón y al pueblo de FEMES de paso. Vamos a iniciar la entrevista, como les decía, vamos a centrarnos en el municipio de Teguise, pero desde el punto de vista de la oposición, en este caso desde el punto de vista del Partido Socialista. Su portavoz Marcos Bergaz nos acompaña esta tarde. ¿Qué tal, Marcos? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Jaime, Paola. Muy bienvenido. Gracias. Le hemos rescatado, bueno, cualquiera diría que está metido en todos los berenjenales, pero le hemos rescatado de las fiestas del Carmen, que se están celebrando estos días. No sé hasta qué punto las está disfrutando, o desde la oposición no se van a las cosas para no hacer bulto y para que no se vea que hay mucha gente. Sí, porque están los vecinos y las vecinas y hay que compartir con ellos pues, una festividad tan señalada en el municipio como la de el Carmen. Y de hecho pues estuve presente en el pregón del viernes en el convento de Santo Domingo, donde la verdad que asistimos a un pregón estupendo, muy divertido, la verdad, de la mano de Luis, el de Sonilanza, que como todo el mundo le conoce, y luego el sábado nos trasladábamos a La Graciosa también en el pregón de un hijo adoptivo de Teguise, porque estamos hablando de un vecino de Teguise, no, de Tenerife, que se vino a La Graciosa a pasar sus vacaciones, lleva más de 50 años haciéndolo y se acaba de empadronar en La Graciosa, ahora que ya se jubila en su profesión de ginecólogo. Así que 2 jornadas pues estupendas en compañía con los vecinos y vecinas, claro que sí. Exactamente. Comentábamos antes con Paola, porque allí en Teguise estuvieron los Lola y en no sé dónde también Pepe Benavente. Eso ya, cuando los Lola y Pepe Benavente actúan en los sitios, ya quiere decir que hemos recuperado la normalidad. Efectivamente, así es, sí, porque son 2 clásicos. Se ha terminado la pandemia ya. Igual que 30 y tantos, los salvapantallas, también. Son, digamos, los grupos de referencia cuando se acercan el periodo festivo, y estamos en ellos. Sí. O sea que al menos, Marcos, las fiestas sí creen que se han organizado bien dentro de lo que cabe. Luego vamos a lo que no cree que se ha organizado también, pero las fiestas al menos... Pues algunas sí, es verdad que las del Carmen están empezando y otras no tan bien, porque ahí en SO pudimos asistir a la suspensión, cancelación de una serie de actos, entre ellos las verbenas populares, algo que molestó mucho a los vecinos, es de señalarlo, sobre todo por las formas y por la no explicación, en este caso, del gobierno de Osvaldo Betancor, o la propia procesión que tuvo lugar en SOE, donde los concejales fueron los que tuvieron que cortar las calles para que se pudiera desarrollar. Y, hombre, más allá de la buena voluntad de los concejales que se prestaron a ello, lo cierto es que denota una improvisación y no es de recibo que se actúe así. Lo lógico es que esté presente la policía local o los miembros de Protección Civil, y en cuanto a las del Carmen, pues están arrancando, y desde luego la doble jornada pregonera, por llamarlo de alguna manera, pues se desarrolló con normalidad y nos lo pasamos ciertamente bien. Así que felicidades a los pregoneros y a los vecinos del municipio. Pero ha sido porque ya ha ocurrido también en otros lugares. ¿Vuelve a ser por problemas de seguridad en este caso? Pues me da la sensación de que el diálogo entre la policía local y este gobierno o este alcalde sigue roto, porque no se cumplen con las promesas que se le ha efectuado al cuerpo de la policía local, y sigue pues habiendo notables diferencias que están afectando al desarrollo de determinados eventos y a hechos como que el cuartelillo, por ejemplo, de Costa Teguise lleve más de 2 años cerrado, aquel que inauguró el alcalde Osvaldo Betancor a bombo y platillo, pero que está cerrado a cal y canto, o el propio cuartelillo de la villa de Teguise, que también en más noches de la cuenta está igualmente cerrado. Una situación que ha denunciado el Partido Socialista, diciéndole al alcalde como máximo responsable, que es del ayuntamiento, que reconduzca la relación con un cuerpo tan importante como el de la policía local, porque estamos hablando de una cuestión mayor como es la seguridad. Bueno, recientemente se han incorporado 6 o 7 nuevos miembros de la policía. Sí, en una convocatoria que se ha alargado tanto en el tiempo, que ha hecho que haya más bajas por agentes que se han jubilado o que han visto finalizada su comisión de servicio o que se han trasladado a otros puestos de otras administraciones que los efectivos que se han sumado. Por lo tanto, la situación, lejos de resolverse, pues está o igual o un poquito peor, por lo que les digo. Hay más bajas que altas de agentes de la policía local. De todas formas, lo de las fiestas está sirviendo, imagino que lo habrá visto, para ver al alcalde, usted que está empeñado en que se le ve poco por Teguise. Sí, la verdad es que por lo menos a determinados actos de las fiestas está yendo. Y además es un comentario que nos hacen los propios vecinos. Ahora estamos en una campaña de puerta a puerta. Hemos ido por distintas localidades, queremos ir a los 23 pagos, y una de las críticas que hace dice, es que Teguise no tiene alcalde, porque es que he ido al ayuntamiento, he preguntado por el alcalde y nos dicen que no está,
que es que o está en Tenerife o está en asuntos pues personales, y nos remiten al teniente alcalde, que en función del día varía. A veces es el número 2, a veces es el número 3, y está generando pues una situación un tanto anómala. Y yo puedo entender, ojo, que el alcalde tenga otras aspiraciones políticas particulares, ojo, son legítimas, como todo hijo de vecino puede tenerlas, pero cuando está afectando a la gestión del día a día del ayuntamiento, ahí tiene que haber un llamamiento por parte de la alternativa de gobierno, que es el Partido Socialista, para que se reconduzca esa situación. Porque se da lo siguiente: el alcalde no está y el resto de concejales están a ver quién puede sucederle como cabeza de lista en las próximas elecciones, y están en una campaña de codazo a codazo a ver quién tiene esa fortuna, que luego la ciudadanía dirá si el cabeza de Coalición Canaria es el alcalde o es el cabeza del Partido Socialista. Que habrá que ver qué decide el pueblo soberano de Teguise y La Graciosa cuando llegue mayo del 2023. ¿Qué perciben ustedes acerca de esto, en esa campaña precisamente de puerta a puerta, que es donde se conocen las sensaciones de los vecinos? Porque al final no solo tiene que no gustar lo que hay actualmente, sino que también tiene que convencer, como bien dices, la alternativa, en este caso el Partido Socialista. Notamos dos cosas. Por un lado, un grado de aceptación muy importante del Partido Socialista. Notamos la misma reacción positiva que en la última campaña electoral, cuando tocamos en todas las puertas sin distinción, y debo señalarlo, los pueblos que hemos recorrido, con independencia de que sepamos que en esa casa vive un posible votante de otro partido o un familiar de otro partido. Nosotros tocamos en todas las casas, con humildad, escuchamos al vecino y a la vecina que nos quiere dedicar unos minutos para saber cuál es su problemática. Y desde ese punto de vista, muy satisfecho de la reacción que están teniendo los vecinos. Y por otro lado, cierto hartazgo de la situación que se vive en Teguise, porque nos dicen que no han visto el municipio nunca de la manera en la que está. Y además nos hablan de cosas muy mundanas, ya no de las promesas eternas incumplidas, llámese el teatro municipal que tiene que tener la villa, llámese la piscina municipal que prometió este gobierno desde hace pues más de 8 años, llámese el plan de embellecimiento que se merece cada uno de los pueblos y pagos, o un nuevo pabellón para Costa Teguise, una localidad con más de 8.000 habitantes, o el drama de los esqueletos, que todavía siguen ahí, sino en cositas más cercanas. Nos están empezando a hablar, y mucho, de los jardines, de cómo están, de que jamás los habían visto así de desatendidos. Nos están hablando del asfalto, con innumerables calles en todos y cada uno de los pueblos que tienen un asfalto calamitoso. El tema de las luminarias, que además les ha dado por poner, lo toqué de entrada con acierto, luminarias solares, pero es que resulta que muchas de ellas la batería se ha fundido y no las han repuesto, y por lo tanto pues se están quejando. Y luego incluso con el pintado, que era algo que siempre se venía haciendo en Teguise, de los muritos en los pueblos y pagos, de incluso los edificios públicos. Solo le quedas una vuelta, por ejemplo, por la villa y ver cómo está la cancha del Hoyo, de fútbol sala o balonmano, cómo está la propia casa consistorial, que necesita un raspado de las ventanas, de las puertas, y baldear un poquito mínimamente esa fachada. Y así pues innumerables cosas que desde luego los vecinos pues no entienden que un ayuntamiento con 0 euros de deuda, según dice el gobierno, y con más de 30 millones de euros en los presupuestos, no sea capaz de atender esas necesidades del día a día del conjunto de vecinos. Has nombrado precisamente, Marco, una lista muy extensa de cosas que consideras que hay pendientes en el municipio por parte del actual grupo de gobierno. Ya hemos mencionado mucho que hay muchos grupos políticos que ya están en lo que llamamos pre-campaña. Me has mencionado muchas cosas, pero ¿me sabrías decir, sin extenderte mucho, a lo mejor 3 cosas clave, 3, 4 cosas claves que si entrara el Partido Socialista en las principales que se centraría actualmente en el municipio de Teguise, que cambiaría, que mejoraría? Claro que sí, se las voy a decir porque además le he ofrecido al alcalde Osvaldo Betancor acordar sobre esas cuestiones. La primera, evidentemente, es tener un alcalde con los 5 sentidos puestos en Teguise, que actualmente no lo tenemos. Eso es lo primero. Y luego las cosas que le he propuesto al alcalde, un alcalde que pide pactos a nivel insular o a nivel regional cuando se va al Parlamento, pero que en el ámbito local no ha sido capaz de trazar ni un solo acuerdo, pese a que se lo he ofrecido antes de la campaña, durante la campaña y durante estos 3 años de mandato. 3 cuestiones le voy a decir. Inversiones estratégicas, porque hace falta acordar qué inversiones de futuro necesita Teguise, como puede ser un plan de modernización para Costa Teguise, un plan de embellecimiento del conjunto de pueblos y pagos, como puede ser infraestructuras que le acabo de señalar, el teatro municipal, un nuevo pabellón, la piscina, mejorar la red de senderos, no solamente de Costa Teguise, sino también habilitar nuevos senderos en el conjunto de pueblos. Por lo tanto, inversiones estratégicas, 1. 2, en materia de planeamiento, para que, por ejemplo, el conjunto histórico de la Villa Teguise tenga un plan especial, que lleva pues más de 3 años en el cajón de alcaldía, ha sido incapaz el alcalde de tramitar su aprobación o la revisión del plan general, porque hay numerosos problemas en los pueblos con las unidades de actuación,
Y qué decirles del funcionamiento de la oficina técnica, que se tarda más de un año en otorgar una autorización o una licencia a los vecinos. Y están que trinan, porque muchos de ellos tienen el solar, han presentado el proyecto, se tarda más de un año y no reciben su licencia o autorización. Y tercero, la regularización de una serie de servicios que está afectando también a los servicios públicos. Llámese el contrato de basura, que está en precario porque se anuló dicho contrato por la justicia. Llámese el contrato de jardines, que llevan prometiéndolo desde hace 2 o 3 años y ahora quieren sacar uno desde hace más de un año que deja por fuera a la mayoría de pueblos y pagos, de tal manera que Guatiza no va a tener un servicio regular de jardinería, Famara no va a tenerlo, Los Valles tampoco. Pero es que también existen otros servicios como el de emergencias en las playas, servicio de vigilancia, que también se necesita redoblar esfuerzos y regularizar un servicio que no cuenta con contrato en este momento. Pues para todas esas cosas le hemos tendido la mano. ¿Qué respuesta hemos obtenido? Con la alternativa al gobierno de Coalición Canaria, ni agua nos han dicho. Y esa alternativa es el Partido Socialista. No da chance, claro, porque ha dicho antes aquí, o es Coalición Canaria o es el Partido Socialista, pero ahí están también el Partido Popular y en fin, hay otras fuerzas. También se puede dar algún acuerdo insular, Coalición Canaria, PSOE, es decir, no sé si se va a lanzar a la precampaña en la que ya estamos y luego a la campaña como si no hubiera un mañana, o hay que tener especial cuidado con las futuras alianzas que puedan. Yo le he señalado distintos acuerdos que le he ofrecido al gobierno de Osvaldo Betancourt y no ha aceptado ninguno, pese a que luego pide acuerdos a otro nivel. Y desde luego yo le digo a la opinión pública de una manera muy clara, o Coalición Canaria o Partido Socialista como alternativa, porque es que el resto de partidos de la oposición están totalmente desaparecidos. Mire, nosotros hemos presentado más de 100 iniciativas en estos 3 años, muchas de las cuales son producto de la participación de los colectivos, de los vecinos a los que escuchamos y atendemos. Pero es que además de proponer, también hemos denunciado cosas que no se hubieran sabido si no hubiera sido por la actividad seria y rigurosa del Partido Socialista. Y le puedo señalar, por ejemplo, el caso Taich. Más de 3,6 millones de euros han pagado los vecinos del municipio por un solar en Taiche Bajo, en una expropiación que el alcalde Osvaldo Betancourt ocultó. Y ocultó la sentencia del 2018, ocultó la sentencia del 2021 y además no tuvo prisa en acordar el pago de tal manera que los intereses se incrementaron en más de 450.000 euros. Gracias al Partido Socialista se sabe que este gobierno lleva más de 10 años para anular productos bancarios tóxicos, para recuperar de las manos de los bancos miles de euros, estamos hablando en el caso de un producto bancario de más de 600.000 euros y en otro de más de 1,5 millones de euros. Pues llevan más de 10 años y han dejado que caducara los expedientes hasta en 3 ocasiones, que se dice pronto, hasta en 3 ocasiones. Pero es que gracias al Partido Socialista también se ha dado a conocer a la opinión pública que el alcalde no se tomaba en serio la ejecución de las sentencias y que le han impuesto una multa de 500 euros por no atender hasta en 3 ocasiones el requerimiento de la justicia para que ejecutara una sentencia que tenía desde hacía años. Pero suele decir que la situación urbanística en Costa Teguise la tiene muy controlada. Que la tiene muy controlada, pues que miren las parcelas donde están los esqueletos, que miren el problemón social que hay en muchas de esas estructuras, con un gobierno de Coalición Canaria de Osvaldo Betancourt que ha sido incapaz en 11 años de ceder suelo para la construcción de vivienda pública, que ha sido incapaz de resolver uno de los principales problemas urbanísticos, pero también sociales que tiene el municipio, como son esos esqueletos, que afean Costa Teguise, una localidad con más de 8.000 vecinos, que restan competitividad, como nos dice el empresariado de la zona, y que además es un problemón social porque están malviviendo personas en esas estructuras. Y el alcalde lo que ha venido diciendo durante estos 11 años es, primero, recuerden bien, un concurso de pinta y colorea, para vallar, con vallas bonitas estéticamente, esa vergüenza que son los esqueletos. Luego habló de que la solución sería el plan general y posteriormente el plan de modernización, el segundo, de Costa Teguise. Hasta que ha llegado la justicia y se ha cansado. Le he dicho, usted tiene sentencias que ordenan el derribo de varias de esas estructuras, hágalo. Y si no le apercibo, le amenazo con multas a su bolsillo. Y ha sido a partir de ese momento cuando se ha tomado mínimamente en serio este asunto. Y desde luego el Partido Socialista durante estos 3 años ha estado para recordárselo, que era un problemón el que tenía Costa Teguise y que se tenía que tomar en serio este asunto. ¿Por qué, Marcos, sobre este asunto último del tema judicial y de los esqueletos y demás? Lo comentamos el otro día en la tertulia, pero para quien no nos haya podido escuchar, porque también es respuesta precisamente a la oposición, ¿por qué lo sacaba hasta ahora el Partido Socialista de Teguise, que lo continúa diciendo, y la última nota de prensa viene desde la presidencia? Pues muy sencillo, porque el Cabildo Insular de Lanzarote está impulsando también las acciones ejecutivas para que se cumplan
esas sentencias que declaran ilegales esas licencias, además por la comisión de delitos prevaricadores en su momento, y evidentemente también da cuenta a la opinión pública cuando nota que hay una dejación o una pasividad en la brega por parte del alcalde Osvaldo Betancourt y una institución como es el Ayuntamiento de Teguise, porque es que además estamos hablando de un asunto tremendamente serio, ¿eh? Es que solo hay que darse una vueltita por alguna de esas parcelas para ver cómo hay ocupaciones masivas de un esqueleto, para malvivir, que eso no son condiciones mínimamente humanas para la gente que vive allí, en un gobierno que lleva 11 años, que aprobó un plan general en el año 2015 y ha sido incapaz de ceder suelo para construir vivienda pública o tener una política de alquileres también que se podía desarrollar si hubiera cedido suelo para la construcción de esa vivienda. Pues no han sido capaces de hacerlo y creo que no tiene un pase, porque es que gobernó Coalición Canaria en Teguise y llevan más de 11 años, en el Cabildo durante 10 y en el Gobierno de Canarias durante 25, y además lo han hecho con mayoría absoluta en Teguise. Por lo tanto, ¿qué excusa hay? No hay ninguna excusa, y lo que tiene que recibir, lógicamente, es el reproche del principal partido de la oposición, que es el Partido Socialista que quiere ser gobierno. ¿Cree que se llegará a las puertas de las próximas elecciones con el PORN aprobado y el PRUC pues, ya casi a punto? Pues ojalá se pueda aprobar al menos el PORN, porque además creo que desde el punto de vista del debate que tiene que haber, y habrá, porque evidentemente hay intereses contrapuestos, será el PRUC, digamos, el documento de planeamiento donde más dificultades puedan haber. A mí cuando me hablan del POR y del PRUC, y yo tuve responsabilidades en el área de política territorial del Cabildo, siento pena por lo siguiente. Le remití al Ayuntamiento de Teguise un borrador de PRUC y POR. Pasaron meses y no presentaron ningún tipo de alegación ni comentario al mismo. Es más, de las 4 o 5 reuniones que pude tener en aquel entonces, y se lo dije al alcalde durante la campaña, ni a una sola fue el alcalde de Teguise. Y me comprometí durante la campaña y me comprometo ahora formalmente. Con los instrumentos de ordenación, yo creo que el alcalde debe estar en primera línea. Ser la voz más que autorizada para gestionar el debate, la elaboración y la posterior aprobación de todos y cada uno de los documentos de planeamiento. Sea competencia la aprobación del Cabildo, pero que también afecta al Ayuntamiento de Teguise porque parte del PRUC-POR afecta a La Graciosa, aparte a Famara, etcétera, sea la revisión del plan general o sea el plan especial de conjunto histórico-artístico de la Real Villa de Teguise. Estás efectivamente en la oposición en Teguise, Marco, y también estás como consejero en el Cabildo de Lanzarote. ¿Cómo son las relaciones precisamente entre el Ayuntamiento de Teguise y el Cabildo de Lanzarote? Puesto que ya sabemos que evidentemente se requiere de mucha colaboración, comunicación, inversión incluso por parte del Cabildo para poder proyectar muchas cosas en Teguise. Pues yo creo que de absoluta lealtad y hemos dado pruebas manifiestas. Mire, el campo de fútbol, que no la ciudad deportiva de Costa Teguise, si se está terminando es gracias al dinero del Cabildo Insular de Lanzarote, porque Costa Teguise se merecía no un campo de fútbol únicamente, una gran ciudad deportiva, pero lo que pidió Teguise fue un campo de fútbol. ¿Qué le vamos a hacer? Y se le renovaron las subvenciones porque hubo serios retrasos en cuanto a la ejecución de ese campo de fútbol y se le renovaron periódicamente las subvenciones para que no tuvieran que devolver los dineros. O el centro cívico, que también se hace con una aportación extraordinaria del Cabildo Insular de Lanzarote, o con una subvención que se le dio por parte del Cabildo de 350.000 euros para los jardines precisamente de Costa Teguise, que se le renovó hasta en 3 ocasiones, hasta que el gobierno de Teguise consideró que en vez de para jardines, pues para piche. Pero la lealtad yo creo que es manifiesta por parte del Cabildo Insular de Lanzarote, o los planes de cooperación, que hemos seguido inyectando millones de euros a los 7 municipios de la isla, porque además es una de las obligaciones que tiene el Cabildo Insular de Lanzarote, que es auxiliar, apoyar, financiar intervenciones en todos y cada uno de los municipios. Y desde luego en Teguise se hace. No, yo simplemente volviendo un momento a Teguise, porque es verdad que hablando de las próximas elecciones y demás se me quedaba una pregunta, hablando antes, porque insiste mucho en lo de que el pueblo, bueno, está cansado de un alcalde que dice que no está y demás, de cara a posible candidato o candidata de Coalición Canaria en Teguise, no sé si temen ustedes que precisamente, ya que la gente está tan cansada de Osvaldo Betancourt como argumentan, si temen que precisamente ese nuevo candidato o candidata pues pueda hacerle frente de otra manera al Partido Socialista. A mí no me preocupa quién va a ser el candidato del resto de fuerzas políticas. Mire, son rivales políticos, pero con todos tengo la necesidad, y creo que es una cuestión incluso de convicción democrática, de poder trazar acuerdos, trazar pactos, gestionar asuntos compartidos del municipio. A mí me preocupa que el Partido Socialista presente la mejor de las listas, sigamos haciendo el trabajo
serio y riguroso que venimos desarrollando desde hace más de 3 años, y quiénes sean los candidatos del resto de partidos políticos, la verdad es que me preocupa poco, porque además mantengo una buena relación en general pues, con todos mis rivales políticos. Claro, pero dice usted, uno de los máximos reproches es que Teguise necesita un alcalde con los 5 sentidos puestos en el municipio, ha dicho al principio. Usted es un líder de la oposición que tiene que repartir los sentidos entre el Cabildo y el Ayuntamiento de Teguise. Efectivamente, yo he manifestado que si el día de mañana los ciudadanos del municipio me dan la posibilidad de ser alcalde, me sobra todo lo demás. Los 5 sentidos de Marcos Vergás van a estar puestos en Teguise. En el hipotético caso de que repitieran listas en alguna otra institución, Parlamento o Cabildo, y lo designan alcalde de Teguise, ¿dejaría lo demás? Seré alcalde de Teguise el 100% de mi tiempo, porque creo que es un municipio que tiene que recuperar el liderazgo que quizás tuvo hace demasiado tiempo, pero que ahora lamentablemente izquierda y derecha nos superan otros municipios. Mire, siento pena, por ejemplo, cuando un municipio como San Bartolomé ya pagó las ayudas a pymes y autónomas hace más de año y medio, y en Teguise, sin embargo, todavía están intentando aprobar las bases de las futuras ayudas a pymes y autónomos. Y eso que el Partido Socialista se lo trasladó en plena pandemia. Es necesario apoyar al sector de pymes y autónomos. Siento pena cuando, por ejemplo, todavía no existen bonificaciones para la gente que apuesta por las energías renovables. Y cuando hay un vecino o una vecina que quiere colocar una placa solar en la cubierta de su casa terrera, pues resulta que no se beneficia de una rebaja en el pago de los impuestos, cosa que sí tienes en la mayoría de municipios de Lanzarote. Siento pena cuando, por ejemplo, la patronal afea que Teguise no ha adoptado ninguna medida de política fiscal durante los años duros de la pandemia, o cuando veo inversiones en otros municipios que tienen mayor ambición de futuro, llámese Yaiza, por ejemplo, para no mencionar únicamente a los gobiernos que son del PSOE, y siento pena cuando Teguise se conforma con gestionar unas obras que llevan desde hace 8 años intentando sacar con todas las necesidades. Hombre, sí, es verdad que hay una cosa que bueno, ya me afecta desde hace un par o 3 de años, y a mucha gente también, que son las ayudas al transporte, que sí funcionan como una tacha, suele ser el primer ayuntamiento en otorgarlas. Pero también es verdad que el resto de municipios se están viniendo arriba y Teguise se está quedando un poco estancada en 500 euros, que van muy bien, efectivamente, y todo se agradece, pero San Bartolomé va por 1.000, hasta Recife me parece que ya va por 600. Pues sí, otra muestra de la pérdida de liderazgo. Es más, ya no son los primeros. Este año se retrasaron el pago de las ayudas al transporte y recibí pues, varias llamadas al respecto, porque además Coalición Canaria no hizo caso al Partido Socialista. El Partido Socialista le dijo, incremente la partida de ayudas al estudio en 100.000 euros, para sí, que no se retrase su abono. Se encontraron con que había más demanda que partida presupuestaria. Efectivamente, y por eso nosotros le dijimos, porque ya había pasado en el ejercicio presupuestario anterior, incremente en 100.000 euros la partida de ayudas al estudio. Optaron por incrementar la de publicidad y propaganda para el alcalde y no incrementar la de ayudas al estudio. Pero es que además les dijimos, modifiquen ustedes las bases de estas ayudas para incrementar su importe, porque estamos en un momento ciertamente difícil para las familias, porque además estamos también viendo cómo la inflación sube y sería bueno pues copiar, en este caso, lo que ha hecho San Bartolomé e incrementar esas ayudas. Pues no nos hicieron caso y desde luego uno siente pues pena. Igual que con los emprendedores. Le hemos dicho hasta en 3 ocasiones que eliminen la tasa que paga un emprendedor, hombre o mujer, un pequeño empresario que inicia una actividad económica en el municipio. Que cuando inicia esa actividad tiene que pagar una tasa que, por ejemplo, si es una actividad peligrosa, no salubre, puede irse a más de 1.000 euros. O sea, abres un pequeño negocio, tu primer negocio, y resulta que te pasan una tasa de más de 1.000 euros. En una situación como la actual, que desde el punto de vista económico son unos valientes los que inician una actividad, pues resulta que han dicho que no. Un gobierno que tiene mayoría absoluta y cuando han tenido ya 3 años para acometer una modificación que pasa únicamente por suspender la ordenanza, que es llevar a acuerdo plenario dicha suspensión, pues como lo propone la alternativa de gobierno, que es el Partido Socialista, dicen que no. Y luego se enfadan o se mosquean cuando se lo afeamos. Que baje Dios y lo vea. Bueno, el próximo año, el 23, por unas razones que no conocemos. Que no conocemos, seguramente por magia, dicen, seguramente se incrementarán las ayudas al transporte, se eliminarán impuestos y un montón de cosas más. A mí ya no me da tiempo a tener de aquí al 23 un niño en edad universitaria, pero seguramente tendremos un buen año el 23, aparentemente. Mire, yo deseo lo mejor, de verdad, lo mejor para el municipio y para los más de 21.000 vecinos que tenemos. Si la oposición del Partido Socialista, si la cercanía de las elecciones hace que este gobierno se ponga las pilas y saque alguna de las eternas promesas que llevan cartera desde hace más de 11 años, seré el primero que estaré contento.
porque lo único que me mueve es el bienestar de los vecinos y el bien común del municipio. Pero mucho me temo que la inmensa mayoría de esas promesas van a quedarse en el candelero. Porque además Coalición Canaria y Osvaldo Betancourt se presentó con un programa. Yo les invito, y así lo dijimos en el balance del tercer año, a que vean ese programa electoral. A que los vecinos que lo tengan ahí guardadito vean lo que prometieron en cada uno de los pagos y pueblos y vean lo que han hecho. Les puedo decir que el 99% de las promesas electorales las incumplieron. Y además las han incumplido cuando recursos sí han tenido para poder afrontarlo. Porque si hubiera sido un municipio o un ayuntamiento pobre, bueno, tenía un pase, pero no es lo que le sucede a ti. Pues buscaremos el programa, que es algo que casi nadie suele hacer. Sí, es que creo que es uno... A principio nos dan los programas todos los partidos políticos, Sí. y es ahora, cuando faltan un par de meses, cuando deberíamos recuperarlos y ver, pues esto sí, esto no, esto sí, Sí. esto no. Pues Creo que es una buena idea. De todos modos, yo creo que, bueno, siempre decimos lo mismo, ¿no? Yo creo que de cara a próximas elecciones, como bien dice, suelen salir muchísimos proyectos y muchísimas iniciativas, pero a ver, que el vecino no es tonto. Pues- Hay hemeroteca, y ya no hablo de Coalición Canaria de TX, hablo en general, quiero decir que el vecino no es tonto, existe hemeroteca y lógicamente, pues no parece muy razonable, muy sensato que todo salga justo los meses antes de las elecciones, ¿no? En fin, pues dicho queda, Marco, muchas gracias. Nada, por gracias a haber ustedes. venido. Y muy buenas tardes. Un placer, saludos. Pues hoy lo dejamos aquí, mañana regresamos, mañana tendremos, si se cumple la agenda, estaremos en la entrevista. Saben que de vez en cuando nos gusta salir de aquí y nos apetece muchísimo ir al sitio, o al menos hablo por mí, me imagino que a ti también. También, por supuesto. Pero yo, como soy mayor y me trae mucho más recuerdos de los que te puede traer a ti, me apetece muchísimo saludarles mañana desde El Almacén, el recuperado Bar Picasso del Centro Insular de Cultura del Almacén. Ahí estaremos charlando con José Valle, el presidente de la Cámara de Comercio, pues para ver cómo van las cosas económicas y demás, que estará muy bien, que será muy interesante, pero en este caso Continente y Contenido pues irán de la mano, porque nos apetece mucho disfrutar de ese espacio recuperado. Así que mañana nos esperamos, ¿no? Nos vemos mañana. Desde El Almacén. Hasta mañana, buenas tardes.